nombre es Iván González, trabajo en el área de ingeniería de la empresa CDB Representaciones. Vamos a tocar el tema de sistemas modernos de protección antisísmica. Revisaremos unos minutos lo que dice el Código Sísmico Peruano respecto a la protección antisísmica y vamos a ver algunos videos y las nuevas tecnologías de protección antisísmica que están introduciéndose al Perú a través de la empresa CDB. Bien, según los códigos sísmicos en general en todo el mundo, el Perú no es la excepción, las estructuras pueden dañarse frente a sismos severos. De hecho, el último, digamos, el nivel de sismo extremo puede hacer que la estructura quede incluso con elementos estructurales irreparables, pero lo que los códigos sísmicos se enfocan es en evitar el colapso de las edificaciones. Eso no significa que las estructuras queden bastante destruidas o inhabitables. Existen otras corrientes en Estados Unidos principalmente y en países sísmicos, altamente sísmicos como Japón, en donde estas tecnologías antisísmicas o productos ya están altamente desarrollados y con mucha penetración en el mercado. Existen unos conceptos de niveles de desempeño de las estructuras. El nivel más elemental de desempeño estructural frente a terremotos es el conocido como prevención de colapso. El segundo nivel de desempeño, un poco mayor, es el de seguridad de vida. El siguiente es el de ocupación inmediata y el siguiente es el operacional. Estos niveles de desempeño van a determinar, digamos, cuán útil va a ser una estructura después de un evento sísmico severo. El Código Sísmico Peruano y en general los códigos sísmicos del mundo están, digamos, pensados para unas estructuras en estos niveles de comportamiento, en estos niveles de desempeño, prevención de colapso principalmente. La norma sísmica peruana, la E030, cataloga las estructuras en 4 tipos. Las estructuras esenciales o las edificaciones esenciales, las edificaciones importantes, las edificaciones comunes y las edificaciones menores. Cada una de ellas se diseña con diferentes capacidades de comportamiento frente a los terremotos. ¿Cuáles son las estructuras esenciales? Las estructuras esenciales son, el reglamento sísmico peruano lo ha clasificado a los hospitales, a las centrales telefónicas, a los cuarteles de bomberos, a la policía, a las subestaciones, en general a las edificaciones que pueden servir de refugio, como por ejemplo los centros educativos. Esas son las edificaciones esenciales, son las que no deberían fallar después de un terremoto, las que deberían seguir operando. Las edificaciones importantes son aquellas que congregan gran cantidad de gente, que congregan gran cantidad de personas en su interior, como por ejemplo los teatros, los estadios, los centros comerciales, las cárceles, los museos, bibliotecas, archivos especiales. Y las edificaciones comunes son nuestras viviendas, nuestras oficinas, los hoteles, los restaurantes, las instalaciones industriales, los depósitos no inflamables. Entonces, ¿qué más nos dice el reglamento sísmico peruano? El reglamento sísmico peruano nos dice que a las edificaciones clasificadas como esenciales se diseñan con un factor sísmico de uso de 1.5, 50% más que, como vamos a ver, que las edificaciones comunes. A las edificaciones clasificadas como importantes se diseña con 30% más de capacidad. Y a las edificaciones comunes se diseñan con un factor de 1. Pero cuando viene un terremoto severo, viene un terremoto importante, con gran cantidad de energía, una aceleración importante, pues definitivamente no va a preguntar si la edificación la diseñaron con un factor como esencial o como común o como importante. Igual va a atacar e igual va a hacer daño. Y por supuesto, más daño va a hacer a las edificaciones clasificadas como comunes e incluso a las edificaciones clasificadas como importantes. De ahí viene el gran desconocimiento de los que somos usuarios, de los que no estamos relacionados o de los que no están relacionados al área de la ingeniería civil o a la ingeniería estructural, de pensar que sus estructuras, por más nuevas que sean o por más
modernas que sean, van a ser totalmente sismorresistentes. Y eso en la realidad es totalmente lejos, eso es totalmente falso. Las estructuras se van a dañar. Entonces, ¿cómo es posible o de qué manera puedo yo convertir una edificación clasificada como común, llevarla a una edificación o a un comportamiento clasificado como esencial, o sea, como un probablemente totalmente operacional o una ocupación inmediata? Ahí es donde intervienen los sistemas modernos de protección antisísmica. Estos son los objetivos de diseño del penúltimo reglamento sísmico. Lo cambiaron, pero básicamente es muy parecido. Resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la edificación. Eso es lo que decía el reglamento sísmico del 97. Ahora lo han cambiado ligeramente, pero en esencia sigue siendo muy parecido. O sea, las estructuras no se tienen que caer, pero de que se van a dañar y van a quedar algunas, quizás la mayoría, bastante inútiles, van a quedar. Veamos algunos daños estructurales. Recordemos que un sismo es energía que ingresa a la edificación y por algún lado se tiene que ir, se tiene que liberar, se tiene que disipar. Entonces, la energía se puede liberar a través de daños, no que se puede liberar, se va a liberar a través de daños en la estructura convencional. Y acá hay algunos ejemplos de daños: aplastamientos en columnas, en muros de concreto, en placas, en vigas, etc. De esta manera es cómo es que se libera la energía en estructuras convencionales. O también se libera en estructuras o en elementos no estructurales. Por ejemplo, esto da la impresión de ser un gran teatro. Si fuera nuestro reglamento sísmico peruano, estaríamos hablando de una estructura importante, congrega gran cantidad de gente, factor de uso 1.3, de hecho más, digamos, con mayor capacidad que una estructura común, que es factor de uso 1, y miren cómo se desprendió todo lo no estructural de la parte de cielo raso. Esto igual puede causar, si es que a uno lo encuentra ahí sentado, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de daño no estructural, puede causar la muerte también. Queda muchos días, de pronto semanas o meses, inhabitable este ambiente. O, por ejemplo, algo mucho más común, en oficinas, clasificadas como, según nuestro reglamento peruano, como una estructura común, pues los elementos no estructurales hacen que estos ambientes queden inútiles varios días o de pronto semanas, ¿no? Estos son los tipos de daños que se generan en las estructuras. O estos de acá, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos llevar de una manera económica, de una manera fácil, de una manera efectiva, un edificio clasificado como común, como una vivienda, como un hotel, como un edificio de oficinas, a uno clasificado como esencial, de tal manera de que tenga un comportamiento post-sismo totalmente operativo o de ocupación inmediata? La manera más sencilla es incorporando sistemas de protección antisísmico modernos como los disipadores sísmicos o los aisladores sísmicos. Los disipadores sísmicos y los aisladores sísmicos son dos tecnologías diferentes, son dos tecnologías distintas. Cada una de ellas tiene su aplicabilidad dependiendo del tipo de edificación. Los disipadores sísmicos viscosos Taylor, son unos dispositivos cilíndricos que se asemejan mucho a un amortiguador. De hecho, son amortiguadores muy grandes que se colocan en los pórticos de las estructuras y se complementan con estructuras metálicas. Entonces, en pocas palabras, vamos a ver en pocos minutos una animación, un video de cómo es que un disipador beneficia a una estructura. En pocas palabras, le incrementamos el amortiguamiento natural a las estructuras, haciendo de que el movimiento sea mucho menor. Principalmente se usan en edificaciones de mediana a gran altura. Por el contrario, bueno, acá hay algunas vistas más de un disipador sísmico. Este es el disipador sísmico y esta es la estructura metálica complementaria. Aquí hay algunas
vistas más, un edificio de mediana altura, no es tan alto este edificio. Este es otro edificio, esta es la Torre Mayor en México, con disipadores dispuestos en fachada. Y estos son los aisladores elastoméricos. Los aisladores elastoméricos es otra tecnología de protección antisísmica. Es una tecnología que tiene aproximadamente 30 años en el mundo. Fue inventada, fue desarrollada por nuestra representada Dynamic Isolation System, DIS, y es líder indiscutible en el mundo de sistemas de aislamiento para estructuras. Son unas especies de cilindros achatados que está compuesto por láminas de goma natural de alto amortiguamiento y láminas de acero con un núcleo de plomo. Se disponen generalmente en la parte más profunda o más baja de las estructuras y, como su mismo nombre lo dice, aísla, separa la estructura del suelo, haciendo que la energía que el sismo trae consigo sea disipada o sea liberada en el mismo movimiento del dispositivo. Vamos a ver dentro de pronto unas pequeñas animaciones en donde uno va a apreciar la disminución de energía de movimiento que le ocasiona a la estructura. Estamos hablando que para este tipo de sistemas de aislamiento sísmico, la energía o la aceleración que se transmite, si viene una aceleración de 100%, la energía que pasa a la estructura es apenas de un 20, 25, 30% de la energía que hubiese recibido si es que estuviese fijo directamente en la base, en el terreno como una estructura convencional. Acá hay más ejemplos, es muy común y de hecho en países incluso tan cercanos, en mismo Sudamérica como Chile o países tan lejanos como Japón, o como el mismo Estados Unidos, que ya los reglamentos obligan a que los centros de salud y centros de emergencia incorporen sistemas de aislamiento sísmico en sus edificaciones. Este primer video es de disipadores sísmicos. Entonces estamos viendo una pequeña mesa vibratoria y dos pequeños modelos a escala de lo que representarían o de lo que serían dos edificios. Vean ustedes, uno sin sistema de amortiguamiento y otro con sistema de amortiguamiento. Vean cómo este sigue vibrando mucho más allá de cuando la fuerza o la aceleración cesó, el movimiento cesó. Eso es lo que hace, y en cambio este modelo que incorpora sistemas de amortiguamiento sísmico, pues el movimiento es muy lento y más pesado, en pocas palabras, más difícil de moverse. La estructura de acá, de la derecha, es más difícil de mover, ¿no? Hay una fuerza que es catalogada como la fuerza la fuerza de amortiguamiento, que hace que este edificio vibre muchísimo menos. Recordemos que en la medida de que haya deformación, va a haber esfuerzo. Eso significa que a estas grandes deformaciones que vemos aquí, le corresponden grandes esfuerzos a las estructuras. Y acá, a pocas deformaciones, le corresponde pocos esfuerzos. Eso no lo vemos, lo único que vemos es la deformación bastante menor. Eso es lo que hace un disipador sísmico viscoso Taylor en las estructuras. Este es una mesa vibratoria con lo que sería una habitación, ¿verdad? Pues incluso mantenerse parado aquí en un sismo severo va a ser imposible. Las aceleraciones en los sismos severos, las aceleraciones que se generan en los entrepisos, crecen también mucho. Es decir, si le incorpora o si le llega una aceleración de pronto de 0.3, 0.4 G, que son aceleraciones altas, en la medida de que más rígido sea el edificio, esas aceleraciones se pueden duplicar o hasta triplicar sin problema y mantenerse en pie
el solo hecho de mantenerse en pie uno mismo como persona parado es imposible. Imagínense todo lo que está sencillamente puesto. Todo se cae. Las pérdidas suelen ser gigantescas. Miren este ejemplo de mesa vibratoria con sismo real, en lo que le podría hacer a un rack anclado directamente en el piso. Ahora, incluso para una persona normal mantenerse en pie acá es imposible. Ahora vean un sistema aislado. Miren el movimiento, el gran movimiento que se genera, es un sismo, y la transferencia, digamos, la transferencia de movimiento, de energía al edificio o a la edificación aislada es mínima. Me faltó mostrarle un video más. El mismo ejemplo anterior, pero con aislamiento. En el Perú ya existen edificios en plena construcción en este momento con sistemas de disipación y con sistemas de aislamiento sísmico. De hecho, edificios corporativos como la de la Corporación Graña y Montero o como la de la empresa inmobiliaria Gerpal ya incorporan estos sistemas modernos de protección antisísmica. Entonces están llevando a sus edificaciones a un nivel muy superior de protección antisísmica. Edificios de oficinas catalogados por el reglamento peruano como edificios comunes los están llevando a un nivel de protección mucho mayor. El último video que quiero mostrarles es un proceso constructivo que dura apenas unos segundos, totalmente reducido, por supuesto, compactado. Esto es en México, el edificio Torre Mayor, el edificio construido más alto de México actualmente. Disipadores sísmicos viscosos Taylor, dispuestos en forma de diamante, muy simpáticos en la arquitectura. Estos disipadores son más o menos de 400 o 500 toneladas de capacidad de carga. Y están dispuestos en las dos direcciones. Vean acá algunos en la parte trasera y otros en la parte frontal del edificio. Tanto los disipadores viscosos Taylor, de nuestra representada Taylor Devices, que es el fabricante más importante del mundo de disipadores sísmicos, y los sistemas de aislamiento sísmico no necesitan mantenimiento. Si uno usa un sistema de protección antisísmico como disipador o aislador sísmico, tiene que preocuparse de eso y tiene que estar completamente seguro de que el edificio o que el disipador no necesite mantenimiento durante el tiempo de vida útil de la estructura. De nada nos sirve tener un elemento disipador o de que disipe energía sísmica si al primer sismo, de pronto hasta moderado, hay que cambiarlo. O si no estamos seguros si funciona o no, porque no se pueden ensayar. Los sistemas Taylor, los sistemas de disipadores viscosos Taylor y los sistemas de aislamiento sísmico DIS, cada uno de ellos se ensaya antes de ser entregado al cliente final. Y se entrega un certificado de calidad que en el caso de Taylor es de 35, un certificado de garantía que es de 35 años. Ningún fabricante en el mundo da una garantía tan extendida como los disipadores, como la que otorga Taylor Devices. Este es un disipador sísmico Taylor real. Es un disipador de 75 toneladas, muy parecido al que se colocó a lo que se colocaron hace 6 años en el reforzamiento de la torre de nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, que fue el primer edificio en el Perú en incorporar estos sistemas de disipación de energía viscosa.
Un disipador viscoso Taylor es un amortiguador que internamente tiene dos cámaras. Tiene una cámara 1 y una cámara 2 y en medio hay un pistón. Este de aquí es la cabeza del pistón. Y protegido, el pistón está protegido de toda impureza, de toda polvo, humedad, etcétera, por un dispositivo flexible, que es el que se va a alargar o ajustar en la medida de que se necesite. Los componentes internos del disipador viscoso Taylor son de acero inoxidable y los sellos que se usan son de plásticos estructurales que se usan en la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Eso hace que la garantía sea tan extendida y la vida útil sea prácticamente la vida útil de la edificación, ¿no? No se necesitan rellenar con ningún tipo de silicona ni con nada, son cero mantenimiento y regresan a su posición original, como dije. Bueno, esa era la presentación de un disipador viscoso real. Ya no estamos hablando de temas teóricos nada más, como hace pocos años que probablemente pensábamos inalcanzables o tecnologías inalcanzables. Pues ya no, ya está en el Perú, ya hay edificios reales en plena construcción y esperamos que la sociedad, el gobierno, tome con un poco más de seriedad, sobre todo los reforzamientos de instituciones emblemáticas como hospitales antiguos e incorporen sistemas modernos de protección antisísmica para seguir dando la tranquilidad a la población, ¿no? Si nosotros volvemos a lo que habíamos hablado, a lo que habíamos visto de los sistemas, de la clasificación de estructura esencial, estructura importante, estructura convencional del reglamento sísmico peruano, habíamos dicho que el factor de la estructura esencial es 1.5 versus 1.3 de la estructura importante y factor 1 de la estructura convencional. De pronto podríamos pensar, los que no somos expertos, que el costo de una estructura esencial es 50% más que una estructura común, el factor es 1.5, de pronto podríamos hacer esa relación. Si nosotros usáramos un sistema moderno de protección antisísmica, bien sea disipadores que se usan principalmente en estructuras medianas a elevadas o aisladores sísmicos que se usan en estructuras de medianas a pequeñas, el costo estamos hablando en aisladores sísmicos alrededor de 30 o 60 dólares por metro cuadrado de inversión. Si comparamos estos 50 dólares por metro cuadrado con los costos que los contratistas tienen en estructuras reales, que por ahí puede estar por el orden de los 700, 800 dólares por metro cuadrado, y si lo comparamos con el precio de venta, que fácil en algunos sitios supera los 2.000 dólares por metro cuadrado, 50 dólares por metro cuadrado, pues es una inversión muy marginal. Estamos hablando de 1, 2, 3%, 3 puntos porcentuales de inversión. Estoy completamente seguro que si uno explica al dueño como ingeniero estructural o como contratista y uno le dice al dueño, oye, con 50 dólares por metro cuadrado más vas a tener una estructura que se va a comportar tan igual como un hospital o como una clínica en cuanto a seguridad antisísmica, yo no creo que haya negativa por parte de los propietarios. En el caso de disipadores sísmicos, el costo es un poco menor porque los metros cuadrados normalmente son mayores, porque los pisos son más altos. En caso de disipadores sísmicos como es este, el costo puede estar alrededor de los 20 dólares por metro cuadrado, incluyendo las diagonales metálicas. Nuevamente el costo es muy, muy marginal comparado con los 1.000 dólares de pronto por metro cuadrado que puede costar toda la estructura y comparado con el precio de venta que tenemos actualmente en nuestro mercado. Se esperaría una buena demanda en la medida de que los usuarios conozcan qué tanto daño puede hacer un sismo a sus estructuras. Si los ingenieros que somos los ingenieros estructurales no les decimos toda la verdad a los usuarios que sus estructuras realmente se van a dañar y algunas de pronto se pueden dañar muy, muy mal, la demanda se va a mantener tibia hasta que nos
nos sorprende un terremoto muy fuerte. Pero si les comunicamos la verdad, que con estos sistemas modernos de protección antisísmica van a tener un mayor confort, muchos menores daños, esperamos que la demanda incremente, por supuesto, ¿no? Actualmente, las mayores aplicaciones que se están dando son en algunas edificaciones antiguas para reforzamiento, y en cuanto a edificaciones nuevas, básicamente edificios de oficinas corporativos, en donde los mismos propietarios, los mismos dueños, quieren un sistema que les garantice tranquilidad y operatividad total después de un terremoto. En temas de viviendas todavía no hay ninguna respuesta de la comunidad de constructores. Todavía no lo están ofreciendo como un valor agregado, ¿no? Que podría, porque el costo realmente es marginal. CDB Representaciones tiene la representación de Taylor Devices y de Dynamic Isolation System desde mediados del año 2010, entre mediados y finales de 2010, que nos confían la representación de ambas marcas. Son marcas totalmente distintas, no tienen ninguna relación entre ellas, son tecnologías totalmente distintas. Y desde esa fecha hasta esta parte, ya hay felizmente alrededor de 20 proyectos encaminados, 3 de ellos en plena construcción y el resto a punto de salir durante el próximo año, pero creemos que es muy poco todavía. Sobre todo, como les comenté hace un rato, las mayores aplicaciones están en edificios privados, edificios de oficinas, de propias empresas que quieren estar completamente seguros después de un terremoto. Nos encantaría que la demanda siga creciendo hacia la parte inmobiliaria, en donde podría ser muy bueno. Ahora, de los mismos fabricantes, lo que nos han comentado es que Perú es ambos fabricantes nos han comentado lo mismo. Perú es uno de los pocos países, o si no el único país en el mundo, en donde la demanda está empezando a crecer sin necesidad que haya habido un terremoto violento meses antes, como sí lo ocurrido en Japón después de Kobe, o en Estados Unidos en la costa oeste, o en el mismo Chile después del sismo importantísimo que tuvieron en el 2010, en donde la explosión de estos sistemas de protección antisísmico ha sido tremendo, pero después de un terremoto. Nosotros estamos haciendo algo en donde no ha habido un precedente importante, ¿no? Estamos esperando un gran terremoto que todavía no llega y ojalá demore mucho en llegar, pero que nos agarre prevenidos, ¿no? Hay algunos edificios gubernamentales que ya están siendo que ya han sido diseñados, y algunos están siendo diseñados en cuanto a reforzamiento estructural con sistemas de este tipo, sobre todo con sistemas de disipación sísmica, que son los que más se usan en edificaciones existentes. Hemos tratado de incorporarnos o de presentar, digamos, estas tecnologías a los directores o a la parte técnica involucrada en salud, por ejemplo, o el Ministerio de Salud, y no hemos tenido una respuesta tan adecuada como hubiésemos esperado, ¿no? Nos gustaría que los técnicos, sobre todo, que me imagino ellos deben estar muy al tanto de qué cosa es lo que hace un terremoto severo, agilicen o convenzan a las partes políticas de poder dinamizar esto. En otros países ni siquiera es punto de discusión, ya está estipulado que los hospitales tienen que ir con sistemas de protección antisísmica moderno. Aquí andamos todavía peleándonos en lo que hizo el gobierno anterior y enfocándonos en más bien encontrar qué mal hizo el gobierno anterior o qué bien, no sé, en lugar de tirar para adelante. Esa es la situación en la que hemos encontrado. Ojalá que cambie muy pronto. El domingo pasado
Estuvimos escuchando en RPP que por lo menos 10 hospitales de los grandes van a caerse, ni siquiera se van a dañar, se van a caer después de un terremoto. Y lo más triste es que esto se sabe desde hace 12 o 14 años. O sea, ha pasado gobierno 1, ha pasado gobierno 2, estamos en el gobierno 3 y nadie toma cartas en el asunto. O sea, ya se sabe qué hospitales se van a caer. El ingeniero Julio Coroigua, el CISMID, la Católica, han hecho muchos estudios, le han entregado los estudios al Ministerio de Salud, a los entes responsables, pero nadie ha hecho nada todavía. Ojalá que eso cambie pronto. De hecho, en el mismo sismo de Japón del 2010, después del terremoto de Chile, creo que hubo antes o después, meses o semanas, un terremoto violento, 4 edificios de viviendas protegidos con aisladores sísmicos DI soportaron tranquilamente el terremoto. Como verán, a diferencia de lo que ocurrió en Kobe el año 95, en Japón la noticia fue el tsunami, no fueron los edificios colapsados o dañados, fue el tsunami. En México también hubo un sismo hace un par de años en la zona de Mexicali de 7, no es tan intenso un sismo de 7, sobre todo si está a profundidad mediana o a gran profundidad, pero igual no ha pasado absolutamente nada. O sea, hay evidencias de la efectividad. Nuevamente, uno de ellos es un edificio corporativo de una empresa regional en donde se está caminando ya con el diseño estructural para su edificio corporativo con un sistema de aislamiento sísmico, y hay unos edificios en Arequipa, que también donde edificios altos que están incorporando ese sistema de disipación sísmica viscosa. Entonces sí hay interés, pero gran parte es privado. Lamentablemente es así todavía. Ojalá que pronto cambie, ¿no?